Padre Santo, gracias te damos por tu promesa de estar con nosotros en salud y enfermedad, también la vida y la muerte. Dios, gracias por también darnos tu palabra, nos guías en esta vida, nos guías bien con tu mano. Dios, nos guías con tu palabra y tus palabras son, como cantamos, sostén y guía, y en ellas hay consolación. Dios, hoy nos toca estudiar de tu palabra el tema de las pruebas. Y tú nos dices que podemos confiar tu mano. Dios, te pido hoy por nosotros todos. Hemos pasado por pruebas, o estamos pasando por pruebas, o vamos a pasar por pruebas de fe. Y te pido la fe verdadera, la fe que sigue adelante, la fe que da fruto. Y esto pido en el santo nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar nuestros asientos y vamos a comenzar un estudio nuevo de un libro nuevo. La semana pasada terminamos nuestro estudio del libro de Hebreos después de meses de estar simplemente en los capítulos 11, 12 y 13. Ahora estamos en el libro que sigue. Ahora que terminamos Hebreos, estaba hablando con Dios diciendo qué debemos estudiar y realmente viendo lo que viene después del libro de Hebreos. Ahora viene el libro de Santiago y siento que Dios tiene muchas cosas aquí que quiere enseñarnos. Página 1265. 1265 es el libro de Santiago, carta de Santiago. Y a la vez quiero que tengan a la mano una hoja blanca. Las hojas que distribuimos antes, hay alguien que no tiene la hoja. Alguien que no tiene. Shall we discuss them behind over here? Sam. ¿Hay una extra? Sí. ¿Ya tiene Sam? Sí. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Todos tenemos, ya parece que ahora sí todos tenemos. Entonces, vamos a leer de la hoja y también de la carta de Santiago hoy. Vamos a estudiar versículos 1 a 8 de Santiago 1, hablando del tema de frutos espirituales. Antes de leer, preguntas. Una pregunta sobre todo ahorita. Me imagino, los que estamos aquí, no conozco a todos porque para algunos es la primera vez que están aquí. Sé que la mayoría de nosotros, los que estamos aquí, vamos a decir que somos personas de fe, que somos personas que creemos en Dios y amamos a Dios y sentimos algo de su amor en nuestras vidas. Pero te pregunto esto, ¿es posible decir que eres una persona de fe? Decir que crees en Dios y estar equivocado. ¿Es posible, cuando lleguemos a la presencia de Dios, escuchar de la boca de Jesús, no te conozco? ¿Es posible? Sería muy triste, imagínate, ¿no? De estar en la iglesia todos los domingos, o ser una persona religiosa toda tu vida y pensar que estás bien cuando realmente no estás bien. De la hoja número 1, Mateo 7, Jesús está diciendo esto aquí, versículo 21-23. Él dice, no todo el que me dice que Señor, 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 entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente que jamás los conocí. Aléjense de mí, que hacedores de maldad. Entonces, son palabras muy fuertes de Jesús. Él se dirigía aquí a personas que tenían mucha fe en Dios, personas que habían profetizado en su nombre, habían expulsado demonios en su nombre. Y Jesús
les está diciendo, ustedes van a llegar a mi presencia y van a escuchar de mis labios, no te conozco. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede uno reflexionar en su propia vida y pensar, ¿qué de mí? Pues los versículos en número 2 realmente son los versículos que vienen antes. Jesús dice, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos feroces. ¿Por sus qué? Por sus frutos los conocerán. Por su manera de ser, ¿no? Por su vida. ¿Cómo son en su vida? Dice, ¿acaso se recogen uvas de los qué? Los vinos. ¿O higos de los qué? Los cabros. Del mismo modo, todo árbol bueno da ¿qué? Fruto bueno. Pero el árbol malo da ¿qué? Fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo. Y un árbol malo no puede dar fruto ¿qué? Bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. La pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros, ¿qué de mi vida? ¿Qué frutos hay en mi vida? ¿Quién soy? ¿Cómo soy delante de Dios? ¿Y qué clase de fruto tengo? ¿Y cómo puedo tener fruto bueno? Es la pregunta sobre todo. Esto es el propósito de Jesús en decir todo esto. Jesús no quiere que nadie se engañe creando que está bien cuando realmente no está bien. Quiere que tenga vida eterna. Y por eso muestra el error de algunas personas. La manera de tener buen fruto es cuando estamos conectados a Dios por fe en Cristo. Y Juan 15, número 3, lo explica claramente. Dice Jesús, yo soy la que. La vid verdadera. Y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho ¿qué? Mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer ¿qué? Nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Entonces él está diciendo, la manera de dar fruto es estar en Dios por él. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Hace 8 días prácticamente estábamos en el mismo tema, hablando de esto, hablando de comida espiritual. El alma tiene comida espiritual cuando tiene la conexión con Dios, por la gracia en Jesús. Y como dijimos hace 8 días, nuestras almas en el pecado no están conectadas con Dios. Es como un injerto que no está conectado con nada. Pero cuando el injerto está conectado espiritualmente a Dios, y ahí viene el vigor de la savia, que comienza a fluir por las venas de la planta y tiene vida, ¿no? Y por eso puede dar fruto. Es lo mismo espiritualmente cada uno de nosotros. Si tú quieres dar fruto, bueno, tú solo, sin Dios, no vas a poder. Pero cuando tú te arrepientes de tus pecados y le dices a Jesús, perdóname y conéctame con Dios, eres como un injerto, y Jesús te toma y te conecta con Dios. Y luego lo que fluye por tus venas es la presencia de Dios, el Espíritu Santo que está en ti, te cambia. Prácticamente de eso está hablando Jesús. Evidencias de un cambio espiritual son los frutos espirituales de una vida cambiada. No es decir que uno es perfecto, pero debe haber señas de vida. Entonces, esto es uno de los puntos principales de los cuales vamos a hablar hoy, porque en esta carta de Santiago, Santiago dirige esta carta a iglesias en muchas partes del mundo, en aquellos tiempos, y él sabía que iban a tomar esa carta y leer la carta en las iglesias. Y él, igual que Jesús, no quería que la gente se equivocara. Él no quería que miembros de la iglesia estuvieran satisfechos diciendo, pues vamos a la iglesia, estamos bien, cuando realmente algunos no estaban bien. Él quería
que ellos se analizaron para ver qué frutos hay en sus vidas. Y quería hablar de los frutos que debe haber. Y te pregunto algo. Los frutos que hay en Dios, que Dios produce en ti, ¿son buenos o son malos? Los frutos, cuando tú estás conectado con Dios, ¿son frutos buenos o frutos malos? La respuesta es fácil. Son frutos buenos, ¿verdad? Quiero que piensen en la mejor fruta que hayas comido. Hay frutas muy ricas en México, ¿verdad? Aquí también, gracias a Dios. Pero los frutos espirituales, cuando tú estás conectado con Dios, son hermosos, son buenos, son ricos. Entonces, este libro de Santiago es un libro bastante práctico. Y cuando estudiamos en estos meses venideros, estas semanas venideras, cuando estudiamos este libro, quiero que veamos esto. El fruto que debe haber cuando estamos conectados con Dios. Si esos frutos no existen en nuestras vidas, debemos preguntar, ¿ando mal? Pero si esos frutos están en nuestras vidas, debemos decir, Dios, gracias. Reconozco los frutos que hay en mi vida por estar conectado contigo. Gracias. Esos frutos son buenos, son deliciosos, son ricos. Y si tú no estás conectado a Dios por fe hoy, lo que yo quiero es que veas lo hermoso que es estar en Cristo por la fe. De decir, esos frutos quiero en mi vida. Necesito esto en mi vida. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a comenzar a leer versículo 1 del libro. Antes tal vez de leer esto, simplemente el hecho de encontrar esta carta de Santiago, casi donde termina la Biblia, nos da una idea de cuándo fue escrita la carta. ¿Okay? Te pregunto, ¿esta carta fue escrita antes de Jesús o después de Jesús? ¿Y cómo lo sabemos? Fue después de Jesús. ¿Y cómo lo sabemos? Porque está en el Nuevo Testamento, que es la segunda mitad de la Biblia, la última mitad de la Biblia. Todo lo que está después de Jesús, o comenzando con la vida de Jesús, y después de Jesús está en el Nuevo Testamento, la segunda mitad de la Biblia. El Antiguo Testamento es lo que es antes de los tiempos de Jesús. De hecho, cuando Jesús llegó, el Antiguo Testamento ya existía. Eso fue la Biblia que existía en los tiempos de Jesús. Ahora en nuestro tiempo tenemos el Antiguo y el Nuevo. Esta carta dice, Santiago, siervo ¿de quién? De Dios. ¿Y del quién? Del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que se hayan dispersas por el mundo, dice él, saludos. Entonces, aquí brevemente, para decirnos quién es el autor del libro, pues dice claramente que su nombre es Santiago. Él es uno de los 12 apóstoles, fue medio hermano de Jesucristo, y por un tiempo él no creía en Cristo. No creía en Cristo. Tú puedes leer en los evangelios que por un tiempo él se burlaba de Jesús. Y él decía, pues tú te crees un don a alguien, y se burlaba de él y decía, pues tú, si tú quieres que la gente te siga, debes ir a Jerusalén para que la gente te siga, como en forma de burlas. Pero en algún momento entendió que su medio hermano, porque sería simplemente por unión después de José y María, su hermano Jesús era del cielo y era de Dios y era Dios. Y es muy interesante cuando él dice aquí, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Llegó el momento cuando él dedicó su vida a predicar el mensaje de uno en quien antes no creía. Santiago fue uno de los líderes principales de la iglesia en Jerusalén. Santiago, Pedro y Juan. Los tres
eran como las columnas fuertes de la iglesia en Jerusalén. Ellos fueron. Entonces, en algún momento, él tomó su lápiz y comenzó a escribir esta carta y dice a las 12 tribus que se hayan dispersas, eso es decir, más o menos las personas que creen en Cristo, pero que viven dispersas en lugares diferentes. ¿Y por qué? Igual que de hebreos. Personas que por creer en Cristo tuvieron que dejar sus hogares, tuvieron que dejar sus países por su fe en Cristo a vivir en otros lugares. Mucho sufrimiento. Y tal vez por esta misma razón, él entra directamente al tema de las pruebas. Porque cuando uno pone su fe en Cristo y cuando después hay sufrimiento, a veces la pregunta es, ¿por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué esta prueba a mí? En mi vida. ¿Por qué los que no siguen a Dios tienen una vida fácil? No sé si recuerdan la canción que cantamos hoy, 430, dice, cuando estoy tentado a veces me pregunto, ¿por qué a ellos les va bien y a mí el mal me acecha a mí? Es lo que cantamos hoy. A veces tenemos esas preguntas. Y ellos se encontraban en medio de pruebas muy difíciles. Y hoy vamos a hablar de dos frutos. Cuando uno está verdaderamente conectado a Dios, uno de los frutos es paz en medio de pruebas. Y el segundo es sabiduría en medio de circunstancias difíciles. Vamos a hablar hoy nada más de dos frutos que debe haber. Vamos a seguir leyendo el versículo 2. Él dice a ellos, hermanos míos, considérense muy ¿qué? Dichosos cuando tengan que enfrentarse ¿con qué? Con diversas pruebas. Ok, directamente toca el tema de las pruebas. Y te pregunto, ¿qué pruebas has vivido tú? Hay diversas pruebas, hay muchas pruebas. Hay diferentes tipos de pruebas. Seguro hay aquí personas que han pasado por pruebas difíciles, hablando de la economía, de dinero. Seguro hay personas aquí que han sufrido las pruebas de enfermedad o de ver a uno de tus hijos cuando tiene enfermedad seria. Seguro hay personas aquí que han conocido la prueba de divorcio, de una traición, de problemas en la familia. Seguro hay personas aquí que han vivido lo que es muy difícil, de perder a un hijo antes de su tiempo, o de perder a la pareja. Hay diversas pruebas en la vida. Y como dice aquí, algo muy sorprendente lo que él dice. Dice, hermanos míos, considérense muy ¿qué? Dichosos. ¿Qué significa dichosos? Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Dichoso quiere decir bendecido, quiere decir feliz. Otras maneras de expresar esta palabra. Dichoso es decir, tengo la bendición de Dios en mi vida. ¿Cómo puede él decir esto? Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. ¿Cómo puede ser esto? Dichoso, bendecido por Dios. En algunas iglesias, cuando tú entras, algunas personas te preguntan, ¿cómo estás hoy? Y tú dices, bendecido. Algunas personas contestan de esta forma. ¿Y qué es lo que están diciendo? Mayormente dicen, estoy bien. No tengo problemas en mi vida, estoy bendecido. Porque la mayoría de las veces cuando decimos estoy bendecido por Dios, es decir que no tengo pruebas en mi vida. Y aquí está diciendo todo lo contrario. Está diciendo, considérense muy bendecidos cuando tienen pruebas en sus vidas. ¿Cómo puede ser? Y la respuesta es, cuando tú estás conectado por fe en Cristo, a Dios, tú sabes
que Dios te ama. Y Él es tu Padre. Y si permite algo difícil en tu vida, lo va a usar para el bien de tu alma. Esta es la fe firme que tú puedes tener en Dios. Entonces por eso dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Ahora versículo 3, lo que sigue. Pues ya saben que la prueba de su fe produce ¿qué? Constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean ¿cómo? Perfectos e íntegros, sin que les falte ¿qué? Nada. Es decir, espiritualmente uno puede tener la confianza en Dios, que Dios va a usar aún el mal para tu bien espiritual. De alguna forma lo va a hacer. Sabe que la prueba de su fe produce constancia. Constancia es de perseverar en tu fe con Cristo. No es de ir por un día y después ya no. O ir por un mes en los caminos de Dios y después ya no. No, constancia es de por vida. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos espiritualmente, perfectos, íntegros, sin que les falte nada. Es decir, Dios lo va a usar en tu vida para madurarte en tu fe como persona, para que haya fruto. Y eso no es el único versículo en la Biblia que toca el tema de pruebas. Hay muchos lugares en la Biblia que hablan de esto. Romanos 5. Vamos a buscar aquí en la hoja, Romanos 5. Puse aquí algunos versículos. Estos versículos significan algo muy especial para mí también. Años atrás estaba leyendo libros que fueron escritos por una señora. Ahora tiene 73 años. Pero cuando ella tenía 17 años, en el año 1969, vivía en Estados Unidos. Un día 30 de julio, había mucho calor y fue a la playa con sus hermanas. Y fueron a nadar. Ella hizo una clavada en el agua, sin saber que era agua poco profunda. Y se quedó ahí, medio ahogándose, porque no podía moverse nada de los brazos ni de las piernas. Quedó paralizada. Y su hermana la encontró y la levantó y le dijo, Johnny, ¿qué estás haciendo? ¿Estás jugando? Y decía, no me puedo mover. Y la trajeron al hospital. Y los doctores le dijeron, no te vas a levantar de esta cama. Ahora eso es de por vida. No vas a poder caminar de nuevo. Y ella no aceptaba la palabra de los doctores. Decía, no, eso no puede ser la voluntad de Dios en mi vida. Yo tengo solamente 17 años, yo tengo planes para mi vida, yo tengo cosas que hacer. Ella era atleta, tenía muchos planes. Y era una persona de fe, iba a la iglesia con su familia todos los domingos. Y ella decía a sus papás, llévame a la iglesia. Dios es grande. Y yo sé que Dios me puede sanar. Y sus padres la llevaron a la iglesia y los líderes de la iglesia oraron por ella. Y regresó a su casa en silla de ruedas. Entonces decía, pues a lo mejor necesito ir a otra iglesia. Vamos a buscar otro pastor que tiene el don de sanar. Y buscaban para arriba, para abajo, a una iglesia, a otra. Y llegaron esos pastores y oraron por ella. Y ella decía, yo sé que tengo la fe y sé que Jesucristo me puede sanar porque es poderoso. Y siempre regresaba a su casa en sus silla de ruedas. Y no entendía. Y decía, ¿qué está pasando? Yo sé que Cristo me ha perdonado, que tengo la fe, que me he arrepentido por mis pecados y sé que es poderoso. ¿Por qué no me sana? Y cayó en una fuerte depresión. Hasta dijo a su familia, máteme. Yo no voy a sentir nada. Aquí está un cuchillo. No lo puedo soportar. Yo no lo puedo agarrar con la mano. Pero ustedes sí, por favor, mátenme. Córtenme las venas. Déjame morir. Mejor sería dejarme morir que vivir así en silla de ruedas. Y su familia, gracias a Dios, dijo que no. Y llegó el momento cuando un joven de la iglesia llegó con su Biblia y se sentó al lado de ella a leer versículos como estos,
que Dios tiene propósitos. Y ella llegó a entender que Dios quería usar su silla de ruedas para su bien de ella y para el bien espiritual de otras personas. Y ella, estudiando la Biblia, entendió que Dios la va a sanar en el cielo, porque el pecado no puede reinar sobre ella y la enfermedad y los accidentes no pueden reinar sobre ella. Pero por un tiempo Dios permite esta prueba, que es una prueba de por vida por ella. Entonces comenzó a escribir libros, comenzó a dar pláticas en casi todos los países del mundo. Pero cuando tenía como 50, 60 años, llegó a tener dolor todos los días. Un dolor inaguantable que ya no aguantaba ella. Y los medicamentos de los doctores no la ayudaban. Y ella comenzó a preguntar al Señor, Señor, ¿por qué permites en mi vida ahora otra prueba más? Y luego se enfermó de cáncer de mama, de 65 años. Y le dijo, Dios, ¿por qué otra prueba más? No he aprendido las lecciones que querías que yo aprendiera. Y en medio del dolor, porque ella tiene ahorita 73 años, y sigue en su silla de ruedas, y sigue creyendo en Dios, y sigue con ese dolor inaguantable todos los días. Pero ella, hablando y escribiendo de esto, habló de Romanos 5, versículos 1 a 5, donde ella dice, donde Dios dice, y lo que ella dijo, unos versículos que le ayudó mucho. En consecuencia, ya que hemos sido, ¿qué? Justificados. ¿Mediante la qué? Mediante la fe. Mediante la fe. Tenemos, ¿qué? Paz con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ella está hablando, estos versículos, y ella decía, esto habla de la salvación, de poner tu fe en Cristo, de pedir perdón de pecados. Jesucristo, por su sacrificio en la cruz, te conecta con Dios. Ahora estás injertado. Okay. Y luego hay fruto. ¿Cuáles son los frutos? Versículo 2 dice, también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta ¿qué? Esta gracia en la cual nos mantenemos ¿qué? Firmes. Sí, es la savia del poder de Dios que fluye en nuestras venas, por la cual nos mantenemos firmes. Ella también decía, esto es la gracia que yo necesito a diario. Cuando me levanto con dolor en las mañanas y decirle, Dios, dame la gracia que yo necesito hoy para seguir adelante en tus caminos. Y Dios le da la gracia. Porque la gracia de Dios es inagotable. Hemos aquí he hablado de un ejemplo y vuelvo a usar el mismo ejemplo porque para mí eso lo deja bien claro. Es cuando ir a la caja de un cajero automático y retires dinero. Y si vas a la cuenta de Wilfredo, vas ahí, un día retiras, a lo mejor 2 días retiras, pero se acaba. Se acaba lo que está en la cuenta de Wilfredo. Pero la cuenta de gracia que tú necesitas para seguir adelante en los caminos de Dios es inagotable. Vas por las mañanas y hablas con Dios y dices, Dios, esta prueba es muy difícil para mí y necesito más de tu gracia. Ayúdame. Su gracia es inagotable y te da para ese día lo que tú necesitas. Esto es hermoso. Entonces seguimos leyendo. Ella hablaba mucho de versículos 3. Bueno, versículo 2 todavía. Voy a leer porque sigue. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que los que regocijamos en la esperanza de alcanzar la ¿qué? La gloria de Dios. Así que habla de gozo, de alegría, de regocijar. Es decir, nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Es decir, yo solo no puedo seguir a Dios en medio de mi prueba. No lo puedo hacer yo solo.
Pero como tengo acceso a la cuenta de Dios y la gracia de Dios, yo sí puedo seguir adelante de por vida. Venga lo que venga, pase lo que pase, yo puedo alcanzar la gloria porque Dios está en mí. Y mi salvación no depende de mí, pero Él me ayuda. Y por eso yo sí puedo. Es lo que está diciendo el versículo. Y hay gozo en esto. Por eso podemos regocijarnos en esto. Pero el versículo 3 dice, y no solo en esto, pensando en la esperanza de llegar a la gloria, pero de algo en esta vida dice, sino también en nuestros ¿qué? Sufrimientos. ¿De qué está hablando? Tenemos que volver, quiero que lo veamos, quiero que lo veamos. Dice, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Pero también nos regocijamos no solo en esto, sino también regocijamos en nuestros sufrimientos. Prácticamente se puede conectar esas dos cosas. Nos regocijamos también en nuestros ¿qué? Sufrimientos. Eso es lo que Santiago está diciendo. ¿Verdad que sí? Se conecta. Exacto, se conectan. Santiago también está diciendo, uno puede, Santiago 2 dice, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Es lo que Santiago dice. Aquí Romanos, Pablo está diciendo, se puede regocijar en nuestros sufrimientos. Es el mismo pensamiento, porque eso viene de Dios. ¿Y por qué dice esto? Porque sabemos, vamos a seguir leyendo, que el sufrimiento produce ¿qué? Perseverancia. ¿Y la perseverancia qué? Interés de carácter. ¿Y la interés de carácter qué? Esperanza. Y esta esperanza no nos ¿qué? No nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Es decir, eso es algo firme. La esperanza no nos defrauda. Hay muchas cosas y personas que nos defraudan. Hay personas que nos prometen ser fieles de por vida y no lo son. El enemigo dice, entrégate al pecado y te va a gustar. Nos defraudan, nos mienten, nos engañan. Pero la esperanza que tenemos en Dios no nos defrauda. Y lo que la autora Johnny decía, hablando de este versículo, lo que le gustó mucho es la esperanza que da. Podemos seguir adelante en medio de circunstancias muy difíciles cuando tenemos esperanza. Podemos terminar, por ejemplo, una temporada muy difícil porque tienes la esperanza de regresar con tu familia, ¿verdad? Cuando estás enfermo por un tiempo muy difícil, tienes la esperanza, un día me voy a mejorar. Amén. Dios permite pruebas en nuestras vidas. La esperanza no solamente es de ir al cielo y la gloria donde ya no hay pruebas. La esperanza que tenemos es que también lo que estamos viviendo, el dolor que sentimos en ahorita, tiene un propósito. Entonces vuelvo a la pregunta de antes. ¿Cuáles son tus pruebas? Actualmente, ¿cuáles son tus pruebas? Los frutos de estar conectado con Dios son frutos buenos. Y uno de los frutos que estamos viendo hoy es esto, de poder tener gozo, paz y alegría en medio de la prueba, porque Dios dice que tiene un propósito en medio de lo difícil. Y no vamos a seguir hoy con otra cosa. Íbamos a hablar del segundo fruto de sabiduría, pero nada más quiero hablar de esto. Y vamos a terminar con esto. No sé lo que tú estás viviendo hoy. Solo sé que cada uno de nosotros hemos vivido y estamos viviendo muchas cosas, pruebas diversas. Para algunos es una prueba de la salud. Para otros es la prueba de perder a alguien.
Para otros es algo tan personal que ni siquiera lo puedes expresar con palabras a otro ser humano. Y quiero que veas hoy, si estás conectado con Dios por fe en Jesucristo, tú puedes tener paz. Pero si no estás conectado con Dios, ¿cómo es tu vida? Es terrible. Cuando yo era niño, tenía una pesadilla una y otra vez. La pesadilla era de estar cayéndome y nunca tocar fondo. Así me despertaba. Simplemente con esa sensación de estar cayéndome. Como, ¿qué me está pasando? Y hay personas que así viven sus vidas. Sin Dios. Pasan por pruebas que no entienden. Y se sienten así solos y cayéndose. Pero cuando estás en Cristo, siempre hay alguien alrededor de ti. Quiero leer el último versículo aquí en la hoja. Deuteronomio 33:27. Es muy hermoso. Cuando tú estás en Cristo por fe, dice, el Dios eterno es tu ¿qué? Es tu refugio, es decir, tu seguridad, el lugar donde estás seguro, salvo. El Dios eterno es tu refugio por siempre. ¿De qué? Te sostiene entre sus ¿qué? Es decir, ahí está Dios. Entonces te pregunto, hay dos maneras de vivir tu vida y ¿cuál de las dos maneras estás viviendo tu vida? ¿Con Dios o sin Dios? ¿Con fe o sin fe? ¿Con la esperanza que Dios tiene propósitos en tu vida y por tu vida y de toda la eternidad con Él? ¿O simplemente vives tu vida sin Él y pasas la eternidad sin Él? Uno de los frutos de estar conectado a Dios por Cristo es paz en medio de pruebas. En medio de la tormenta. Y espero que veamos todos que es muy bueno este fruto. Es muy bueno este fruto. Y si no tienes ese fruto, quiero que lo tengas. Y Dios quiere que lo tengas. Hay que hablar con Él. Vamos a hablar con Él en oración. Padre Santo, venimos en tu presencia. Y te damos las gracias por este versículo tan bueno, tan necesario. No solo en Santiago, sino también en Romanos. Nos dices la misma cosa. Que en ti podemos tener paz, alegría, bendición en medio de pruebas. Dios, te pido por cada uno de nosotros aquí, cada persona tiene su historia. Y tú conoces cada historia de cada uno de nosotros. Los secretos más íntimos del corazón los conoces todo. Dios, si alguien no está en ti hoy, está viviendo su vida lejos de ti, ayuda a esa persona a ver lo rico, lo hermoso, lo sabroso que es este fruto de estar conectado a ti. Y Dios, actúa en nosotros para producir más de esos frutos en medio de pruebas. Dios, por las personas que están pasando por cosas tal vez inexpresablemente difíciles, ayuda a ellos, oh Dios, dales la fe. En el santo nombre de Jesús decimos esto. Amén. Vamos a terminar cantando. Yo siento que sería muy bueno cantar 378. Vamos a cantar 378. Vamos a ponernos de pie para cantar esta canción 378.